somos Aya y Flor. Bueno, iniciamos hoy este piloto de nuestro canal de YouTube. Estamos camino a La Chimba. La Chimba es un lugar que nos encanta, queda más o menos a 20-25 minutos de nuestra casa, que es en la sabana, y es un trekking que tiene distintos niveles. Vamos a hacer el de 9 kilómetros, es muy lindo el de 9 kilómetros, y es en un cafetal, trekking bastante exigente, porque es un camino bastante técnico, hay muchas zonas de roca resbalosa, y ya se las vamos a ir mostrando. Así que bueno, bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio piloto de recorriendo el mundo con Aya y Flor. Somos Aya y Flor, estamos casadas hace ya como 12 años, así que vengan con nosotros y bueno, y nos dicen a ver qué les parece esta aventura, este invento, esta nueva aventura que estamos iniciando. Lola es nuestra compañera de emociones, ella es chiquita, mide 20 centímetros, 30 centímetros, pero es súper aventurera, le encanta venir con nosotras, se pone ansiosa porque no sabe a dónde estamos yendo, así que es toda una sorpresa, pero ella viene a todas nuestras aventuras, por más locas que parezcan. Ya llegamos, dejamos el auto en el estacionamiento, hay un estacionamiento súper organizado, súper ordenado para un montón de autos. Bueno, recién acabamos de pagar, nosotras nos registramos como nacionales, son 6.000 colones cada una y había también dos opciones. Si pagábamos 5.000 colones más, teníamos opción a hacer un desayuno y 6.500 colones más, opción para hacer almuerzo. Son las 9:40 de la mañana, estamos en la zona de Santa Ana. Santa Ana es una zona bastante caliente, en este momento estamos con 25 grados, pero hay una humedad fatal. En estas fechas es temporada de lluvias en Costa Rica y llueve todos los días a partir de las más o menos 1 del mediodía, 2 del mediodía, lluvias torrenciales. Entonces la humedad que se genera especialmente en estos lugares con tantas plantas y con tanta tierra es tremenda. ¿Y cómo funciona esto del café? Porque el café que nosotros tomamos es molido y nosotros conocemos los granos. Bueno, los granos están adentro de estas frutitas. Si uno, no lo voy a sacar por supuesto, pero si uno pela esta fruta, adentro se encuentra el granito de café. Ese grano de café después lleva todo un proceso que es secado, tostado, en algunos casos torrado. Torrado es que lo tuestan con azúcar, entonces tostado es solamente sin azúcar y torrado es con azúcar. Pero todo aparece a partir de esto. Acá adentro está ese grano de café que conocemos. Esta es otra subida que dice que es técnica y probablemente sea por todas estas raíces. Hay que tener cuidado de mirar el piso para no pisar las raíces, tropezarse y caerse. Y hacia allá, sí, está un poquito empinada, vamos ganando altura. Fíjense, estamos cerca ya casi de las montañas. Otra de las cosas que me encantan son los hongos. Por la enorme humedad del suelo, crecen un montón de estos hongos. Hay diferentes variedades, ahí les voy a ir mostrando las diferentes variedades. Encontramos en el piso una de las frutas de café, la voy a abrir para que vean. La semilla, esto es lo que ellos lo dejan secar al sol. Lo dejan secar al sol y de este lado
Fíjense, es la forma característica que conocemos. Vienen 2 semillas de estas en cada una de las frutitas. Deja secar al sol y después esto es lo que se tuesta o se torra. Las 11:24. Es posible que nos agarre tormenta. Acá el cielo está totalmente azul, pero ahí ya se empiezan a ver nubes tormentosas. A lo largo de todo el camino vamos a ir encontrando determinados hitos o cosas muy características de Costa Rica. Esto es una carreta. Estas carretas las hacen son muy típicas de una localidad que se llama Sarchí. Tienen este fileteado. ¿Y por qué es un ícono de Costa Rica la carreta? Porque Costa Rica siempre fue un país agropecuario, sobre todo de agricultura. De mucha agricultura. ¿Por qué? Porque es un entorno verde, lleno de plantas, lleno de frutas. Entonces, la gran característica de la carreta era que en aquellos tiempos se utilizaban estos bueyes, bueno, estos no, uno de verdad, bueyes y carretas para trasladar las plantaciones desde el lugar, desde las fincas, hacia las zonas de distribución. Y en muchos casos los puertos, porque Costa Rica es y tiene un historial de enorme exportación de frutos y de café, por supuesto. Esto es una de las zonas más lindas que hay acá, que es esto que es interesante, que mezcla lo natural con lo construido. Hay un Buda enorme, que ya se los vamos a mostrar, y está este cartelito como para ir bajando la ansiedad y saber que estamos llegando al Buda. A 80 metros está el Buda. Vamos para allá. Este es el Buda que les decía, es el único Buda que hay en Costa Rica y es enorme. Fíjense el tamaño que tiene. Es precioso, amamos llegar hasta este Buda y la verdad es que en este entorno es perfecto que haya un Buda. Porque esto es Costa Rica, es esta paz, es esta naturaleza que te da, que te hace pensar que estás en otro mundo, pero estamos en este mundo precioso, 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 aquí y ahora. Bueno, finalmente nos agarró la lluvia en algún momento, la lluvia en serio, porque las otras habían sido unas mini gotitas. Bueno, si les gustó esto, que lo dimos todo en nuestro primer video, manito, nos hacen un like y se suscriben porque nos gustó esta idea, así que vamos a hacer más videos como este en los diferentes lugares de Costa Rica y bueno, si viajamos también. Así que muchas gracias por vernos y like y subscribe. 8 kilómetros, nos queda uno solo y en el piso encontramos en muchos lugares de Costa Rica frutas mordidas, así fíjense. ¿Esto qué quiere decir? Que hay ardillas. Las ardillas suben a los árboles, buscan las frutas, le hincan los dientecitos, fíjense por la forma, está hincado por los dientes de las ardillas y después lo tiran. Este árbol que está acá se llama llama del bosque. Es uno de mis árboles preferidos. Creo que es el árbol preferido mío en Costa Rica, que tiene estas flores preciosas, color rojas, anaranjadas. Por eso se llama llamas del bosque. Y en esta época, esta planta, y hay otras también que empiezan a florecer.
buenísimo el trekking que hicimos en la Hacienda de Chimba. Ahora vamos a comer algo porque tenemos un hambre. 9 kilómetros, como 3 horas de caminata. Así que ahora a comer algo rico. Ya llegaron las bebidas. Lo que pedimos fueron 2 batidos. Un batido de mango, que pidió Valle, y un batido de piña, como le dicen acá en Costa Rica, o ananá, como le decimos en Argentina. Y vamos a hacer la cata de los batidos. A ver, vamos por el de piña. Oh, muy bueno. Exquisita. Y vamos, el de mango. Está bueno, pero me gustó más el de piña. Está espeso el de mango. Espeso no pasa. Sí, pero están buenos los dos. Nosotras los pedimos sin azúcar, así que le sentimos el sabor de la fruta y el dulzor es únicamente el dulzor de la fruta. Están buenísimos los dos. Y además, para después de la caminata vienen requete bien. Bueno, esto es pollo, banana y rice and beans, que es arroz con frijoles. Y tiene una salsa, que es la famosa salsa caribeña, que está espectacular. Es como dulce, viscosita. Buenísima. Y acá se termina este video, nos estamos yendo, comimos delicioso, caminamos divino. ¿Y cuál es la idea con estos videos? Es mostrarles nuestra vida en Costa Rica, nuestras experiencias en este país hermoso, ver estos lugares que están súper cerca del centro, súper accesibles, que no hace falta viajar un montón de horas para estar inmersas en un lugar hermosísimo, disfrutar una caminata divina y comer rico comida local. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.